El amanecer en Xochimilco tiene una luz que flota. Entre chinampas y canales, el agua parece mirar de regreso a quien la observa. El murmullo de las trajineras aún no despierta del todo, los puentes bajitos bostezan, y en la niebla hay un silencio que suena a madera vieja. En esa geografía de lodo fértil y jacintos, donde la Ciudad de México respira un recuerdo lacustre, se cuenta una de las leyendas más inquietantes del país, la Isla de las Muñecas. Un lugar donde cientos de rostros plásticos, de ojos desparejos y brazos amputados por el tiempo, cuelgan entre ramas y alambres como si vigilaran a los visitantes. Para algunos, es un altar extraño. Para otros, una pesadilla de feria abandonada. Para quien escucha con calma, es una historia sobre el miedo, la soledad y los pactos que los humanos hacemos con lo desconocido. Antes de llegar al corazón de la leyenda conviene entender el escenario. Xochimilco es un sistema de canales y chinampas heredado de las culturas del Valle de México. Las chinampas, esas islas, construidas a mano con capas de lodo, tule y ramas, son una ingeniería de paciencia, bordes de ahuejotes que sostienen la tierra, surcos que beben agua, temporadas marcadas por el frío del altiplano. Aquí la vida rural y la ciudad se tocan todavía. Un vendedor de flores pasa junto a una trajinera con altavoces. Un campesino cosecha mientras un grupo de turistas canta. Y, al fondo, el eco de una leyenda que no necesita micrófono. Este paisaje, mezcla de trabajo y rito, de cosechas y festividades, es la cuna donde se tejió la historia de un hombre solitario y sus muñecas. Su nombre era Julián Santana Barrera, aunque muchos lo recuerdan simplemente como Don Julián. Vivió en una chinampa apartada, dedicada a sembrar, reparar y convivir con el agua y el viento. La leyenda, con sus variantes, dice que a mediados del siglo XX, Don Julián encontró en el canal cercano el recuerdo de una tragedia, una niña ahogada, o el rastro de una niña, o quizás solo una muñeca arrastrada por la corriente que a sus ojos hablaba de una ausencia. En versiones más crudas, el cuerpo de la menor fue arrimado a la orilla por las plantas. En otras, nunca apareció la niña, solo un juguete embarrado en las raíces. Lo cierto es que don Julián, hombre de silencios largos, sintió que el lugar había quedado marcado. Y como los campesinos saben leer señales mejores que muchos de nosotros, decidió colgar esa primera muñeca en un árbol, a modo de ofrenda y protección. Hay quien cree que los símbolos funcionan por acumulación. A la primera muñeca siguió otra y otra más. Algunas las rescataba del agua, hinchadas, abiertas por el sol. Otras se las regalaban visitantes que escuchaban la historia. Otras las hallaba en tiraderos cercanos, mutiladas por el uso, con pelos duros como escobas. Con paciencia de jardinero, don Julián fue sembrando muñecas. No para decorar, y menos para espantar por gusto. Lo hacía como quien teje una red invisible de apaciguamiento. En su cabeza se instaló la idea de que aquel espíritu infantil, real o imaginado, necesitaba compañía, juguetes, algo que le dijera, no estás sola. Con los años, el pequeño altar se volvió un bosque de ojos. Si uno llega a la isla un día nublado, el efecto es inmediato. Los troncos de ahuejote cargan cuerpos plásticos de tamaños inverosímiles, bebés sin piernas, niñas sin torso, maniquíes escolares, muñecas de vinilo con piel cuarteada. De muchas cuelgan trenzas ennegrecidas por el polvo, y casi todas comparten un gesto que no fue esculpido sino adquirido por el tiempo: una mueca. La humedad ha deformado sonrisas en rictus, y los ojos de vidrio, cubiertos por una película de tierra, parecen seguir a quien cruza los puentes improvisados. En la temporada de lluvias, el agua hace que las ramas se inclinen y las muñecas rozan entre sí produciendo un crujido suave, como un susurro seco. Cuando el viento levanta hojas, los vestidos de tela agitan la sombra de un juego que nunca ocurrió. Los vecinos de Xochimilco cuentan que don Julián hablaba poco, pero escuchaba mucho. Escuchaba el viento, escuchaba las ranas,
Escuchaba lo que la noche deja cuando se retira, el eco de los pasos de nadie. Decía, según quienes lo trataron, que por las madrugadas se oían risas finitas u llantos apenas nacidos. Decía que la primera muñeca le pedía más juguetes, más compañía. Y como a veces lo más sensato es honrar la manera en que otro entiende su paz, muchos respetaron su empeño. Décadas pasaron así, con don Julián coleccionando, colgando, ajustando, descolgando las que se caían, limpiando el sitio como quien cuida un altar personal. No era un museo, no era un parque temático. Era la forma que un solo hombre encontró para negociar con su miedo y su compasión. En algunos relatos, esa negociación tenía reglas. Don Julián pedía a los visitantes que llevaran muñecas como ofrenda, no por dinero ni fama, sino para alimentar el pacto. Como todo pacto, requería continuidad. El plástico, paradójicamente, se volvió materia de devoción. Y así, sin proponérselo, la chinampa se convirtió en destino. Trajineras curiosas desviaban su ruta para dejar, entre la música y los gritos, un minuto de silencio frente a los árboles cargados. Las muñecas nuevas llegaban coloridas. Al mes estaban ya adoptadas por el polvo verde que el canal imprime en todo. La isla, que nunca fue grande, parecía estirar sus bordes para alojar más miradas. Hay un final que la leyenda repite con respeto. Don Julián murió en 2001. Lo hallaron, dicen, en el canal cercano, el mismo que le habló aquella primera vez. Para algunos, fue un gesto poético del destino. La corriente que le dio la historia se lo llevó. Para otros, la explicación es más simple. Un hombre mayor, con años de trabajo físico, encontró su límite en el agua fría y silenciosa. La familia y amigos lo despidieron a la manera del barrio, con rezos y flores. Pero la isla quedó. Y con ella, la tarea de sostener el relato sin convertirlo en caricatura. Desde entonces, la isla de las muñecas habita un territorio delicado, entre devoción y turismo, entre luto y espectáculo. Quien va con intención de burlarse encuentra fácil material, cabezas decapitadas, ojos torcidos, un horror visual que se vende barato. Quien llega con respeto, en cambio, descubre otra capa, exvotos colgados de árboles, una estética de protección hecha con lo que la modernidad desecha, un conjunto de objetos que, sacados de sus cuartos infantiles, se volvieron guardianes al aire libre. ¿Da miedo? Sí, como dan miedo los hospitales abandonados, las escuelas vacías, los parques sin niños. Pero ese miedo dice menos de fantasmas que de nosotros mismos. Nos inquieta ver de golpe lo que dejamos atrás. En el lenguaje del folclore, las muñecas colgadas son apotropaicos, cosas destinadas a desviar el mal. En México hay larga tradición de objetos protectores, listones en cunas para espantar el mal de ojo, escapularios, veladoras, imágenes de santos. La isla de las muñecas agrega a esa tradición una gestualidad propia. No es una vela, es un enjambre de miradas plásticas. La idea, aunque ruda, es clara. Si el mal mira, que encuentre más ojos que lo devuelvan a sí mismo. Si la soledad pesa, que haya compañía aunque sea de trapo. No se trata de teología formal, sino de magia doméstica, esa que brota cuando los nombres grandes, justicia, destino, culpa, nos quedan demasiado lejos. La psicología también tiene algo que decir. Hay un fenómeno llamado valle inquietante. Mientras más humano parece un objeto inanimado sin llegar a serlo del todo, más extraño resulta a nuestros sentidos. Una muñeca con piel de vinilo agrietada, pestañas a media caída y ojos brillantes, atrapará nuestra atención de una manera que una piedra no lo haría. En la isla ese efecto se multiplica por cientos y se organiza en un escenario natural. Sombras que se mueven con el viento, reflejos de agua que suben por los troncos, hojas que tapan y destapan rostros. Lo que percibimos como manifestación puede ser a la vez un estremecimiento genuino
y un juego de nuestra percepción sometida a un teatro de estímulos. Quien haya recorrido Xochimilco sabe que el agua habla. El chapoteo de un remo se repite como un metrónomo, los jacintos golpean la proa como si tuvieran manos, y de otro canal llegan risas que el aire deforma. En noches muy quietas, las ranas cantan con insistencia y el sonido se vuelve marea. En ese ambiente, no extraña que algunos juren haber oído susurros entre las muñecas, timbres de voz infantil, un llanto breve. Tampoco extraña que otros cuenten que, al fotografiar, ciertos rostros cambian de expresión o aparecen sombras donde no había nada. No es mi papel decidir qué es real o no. En la isla, como en tantos lugares de culto popular, lo importante no es demostrar, sino respetar. En los últimos años, se ha hablado de que existen dos lugares con el mismo nombre, la Chinampa original vinculada a Don Julián y otra, más accesible para trajineras turísticas, con muñecas nuevas y letreros vistosos. La confusión no siempre se resuelve con un mapa. El agua, ya lo dijimos, cambia rutas y memorias. Pero conviene saberlo para ajustar expectativas. No todo lo que se vende como Isla de las Muñecas tiene la misma densidad simbólica. Algunas familias locales han intentado mantener la historia con dignidad, recibiendo visitantes, contando lo que recuerdan, pidiendo que no se toque ni se arranque lo colgado. Si decides ir, lo más prudente es acordar con guías responsables, preguntar, pagar lo justo y dejar el lugar como lo encontraste. La celebración del Día de Muertos le da a la isla un brillo particular. Flores de cempasúchil, papel picado, veladoras. Esos días el Valle de México es un gran altar y todos somos un poco guardianes de los que se fueron. En la isla, algunos llevan muñecas nuevas como si fueran flores. La escena puede parecer contradictoria. Juguetes rotos entre ofrendas coloridas. Y sin embargo tiene sentido. Muertos habla de compañía, de que la ausencia no está vacía. Las muñecas, con su rictus y su polvo, repiten eso que el cempasúchil grita con su naranja. Aquí estamos, los de allá y los de acá. También la televisión y los documentales han venido a buscar escalofríos. Equipos con cámaras térmicas, micrófonos direccionales, series que prometen pruebas. A veces, esos programas ayudan a mantener viva la historia. Otras, la convierten en una postal sensacionalista. Mi preferencia, y la de muchos que aman Xochimilco, es por la narración que no explota. La isla no necesita gritos ni trucos de edición. Basta mostrar la madera húmeda, el colgar constante, el paisaje de mil verdes. Quien quiera ver fantasmas, los verá. Quien quiera comprender la cultura que hay detrás, se irá con preguntas mejores. Porque la Isla de las Muñecas no es solamente un lugar raro, es una clase de memoria. Habla de cómo recordamos lo que no supimos explicar, de cómo convertimos objetos comunes en interlocutores del dolor, de cómo la soledad de un hombre puede levantar un símbolo que miles visitan después. En un mundo que desecha juguetes en montones, que cambia modas infantiles cada temporada, ver un bosque de muñecas envejecidas obliga a pensar en la duración de las cosas y de las emociones. ¿Qué hacemos con lo que nos aterra? ¿Lo escondemos bajo la alfombra? ¿Lo convertimos en museo? ¿O lo enfrentamos con rituales personales aunque nos juzguen? Imagina que llegas a la orilla. El guía apaga el altavoz y te pide bajar despacio. La madera cruje. El aire huele a humedad y a hojas dulces. Caminas. A tu derecha, una muñeca sin ojos cuelga de un alambre. A la izquierda, un bebé de plástico sostiene a otro más pequeño, cosidos por una cuerda. No hay nadie hablando, y sin embargo, el lugar conversa. Las telas dicen algo sobre la lluvia. Las ramas anotan con su raspar una frase que no traduces. El agua termina la oración con un golpe leve contra la chinampa. Si te acercas a leer los rostros, descubres que muchos no miran con odio ni con pena. Miran, solo eso, observan, guardan. Hay santuarios así en todo el mundo, paredes con placas, árboles con listones, cruces al borde de carreteras.
La isla de Xochimilco se suma a esa geografía con el material de la infancia. ¿Hay peligro? El de cualquier canal. Agua profunda, lechos fangosos, madera resbalosa. Por eso, escuchar al guía es importante y visitar con luz de día es sensato si no conoces el sitio. ¿Hay maldición? Hay un relato que pide respeto. Quien llega a gritar cosas a las muñecas, a arrancarlas, a patear ramas, corre el riesgo de ofender no a espíritus, sino a personas, a la memoria de don Julián, a los vecinos que sostienen el lugar, a los que encuentran en ese ritual una forma de decir, me duele algo que no sé nombrar. Pienso también en la economía del barrio. Mucha gente vive de las trajineras, los alimentos, las flores. La isla, con todos sus matices, forma parte de esa red. Ir con respeto significa también pagar por el transporte, consumir lo local con moderación, no dejar basura, no exigir a la naturaleza posados imposibles. Xochimilco no es una casa del terror. Es un ecosistema vivo que lucha por sobrevivir entre el concreto y el turismo. Si el video que estás viendo te da ganas de ir, que también te dé ganas de cuidar. Algunos preguntan si la niña existió. Otros si las muñecas se mueven solas. Otros si de noche se oyen canciones. La respuesta no está en la verificación, sino en la utilidad del símbolo. La niña puede ser todas las niñas que el agua del mundo se ha tragado. El movimiento puede ser el viento al que nunca escuchamos en la ciudad. La canción puede ser nuestros propios pasos rebotando en las paredes de un miedo antiguo. La isla de las muñecas funciona porque nos regresa a una pregunta sencilla. ¿Qué haces tú cuando el azar te deja una ausencia en la puerta? Don Julián colgó juguetes, otros rezan, otros escriben, otros siembran árboles. Lo importante no es el método, sino reconocer el hueco y honrarlo de una manera que no lastime a nadie. Hay un detalle que me gusta imaginar. Alguna tarde, un abuelo llevó a su nieta a la isla. Ella, con 2 trenzas y un suéter demasiado grande, miró en silencio y luego sacó de su mochila una muñeca de supermercado, nueva, brillante, sin nombre aún. La colgó con cuidado. El abuelo no dijo nada. De regreso, en la trajinera, él le contó que los objetos guardan historias y que a veces las historias necesitan un lugar donde quedarse para no perseguirnos. Esa niña tal vez creció y olvidó la excursión. Pero en la isla, su muñeca aprendió a oscurecerse con dignidad, a llenarse de moho como quien se cubre de años. No fue un acto macabro, fue un acto de compañía. Hoy, cuando alguien te diga que la isla de las muñecas es solo un sitio de miedo, puedes responder que también es un monumento a una pregunta humana y que parte de nuestra adultez consiste en mirar esas preguntas sin taparnos la cara. Que el horror más profundo no son los ojos de plástico, sino la indiferencia con la que tratamos el dolor ajeno. Que allí se conjugan, en un teatro mínimo, el campesino que quiso apaciguar un espíritu, el barrio que decidió no romper su altar y el agua que, como siempre, se lleva y trae nombres. Cuando la trajinera se aleja, la isla se hace pequeña como un punto de tinta en el cuaderno del canal. Los rostros quedan atrás. Los jacintos vuelven a cerrarse. En el aire, quizá te llevas un olor que no identificas. Mezcla de madera mojada, polvo dulce y algo que no es materia, sino memoria. Si cierras los ojos, escucharás un roce, un leve golpe, un clic de plástico que nunca sabrás de dónde vino. No hace falta averiguarlo. Bastará con recordar que en algún lugar de Xochimilco, un hombre pasó su vida colgando muñecas, no para asustar, sino para cuidar. Y que nosotros que vamos y venimos con cámaras y prisa, podemos aprender de su gesto, dar compañía a lo que duele aunque no sepamos explicarlo. Y quizá esa sea la enseñanza final de la isla de las muñecas. Que el miedo se gestiona mejor cuando se comparte. Que la muerte no se conjura con gritos, sino con rituales, imperfectos, humildes, que nos recuerdan que seguimos juntos. Que la belleza puede estar en un objeto roto, si ese objeto fue puesto ahí con amor.
que un canal humilde puede albergar una catedral hecha de plástico y viento, y que hay silencios, sobre todo los que llegan de madrugada, que merecen ser escuchados sin juicio, con el respeto que se le debe a los lugares donde alguien, alguna vez, habló bajito para que un fantasma pudiera dormir. Cuando apagues este video, si tienes en casa una muñeca vieja guardada en una caja, levántala un instante. Mírala no con burla, sino con la gratitud con la que se mira a un testigo. Piensa que objetos así, cuando dejan de jugar, pueden seguir cumpliendo un papel. Recordarnos que lo humano necesita símbolos, incluso raros, para decir lo que no sabe decir. La isla de las muñecas es uno de esos símbolos. No exige que creas, te pide que respetes, y al hacerlo, te regala algo inesperado, la certeza de que en medio del ruido, todavía hay lugares donde el silencio tiene forma, y ojos que, aunque de plástico, nos devuelven la mirada suficiente para seguir adelante.